cristianos tienen el privilegio de ser representantes de Cristo en la tierra. De esta forma, nos compete realizar algunas actividades. Una de ellas es exhortar a los que están equivocados. Sin embargo, algunos jóvenes se intimidan cuando tienen que exhortar a los mayores. Se encuentran con la cuestión de la autoridad espiritual y la edad. En el programa de hoy sabremos cómo puede un joven ejercer autoridad espiritual. Quédate conmigo, está comenzando Fe para Hoy. Estamos de vuelta aquí en Fe para Hoy y antes de continuar con el programa, yo tengo aquí un regalo especial para ti. Este estudio bíblico titulado El Sábado de la Creación. ¿Cuán importante es el sábado para nuestra vida espiritual? ¿Qué bendición quiere darnos Dios a través del día sábado? ¿Quieres saber más? Entonces solicita gratuitamente este estudio bíblico a través de nuestra página web www.estudielabiblia.com o también a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. O más fácil todavía, en la parte inferior de tu pantalla está apareciendo un código QR. Apunta con tu celular y haz tu solicitud en este momento. Recuerda una cosa, que al solicitar el estudio bíblico te matriculas a la escuela bíblica más grande del mundo. Así es que, ¿qué esperas? Solicita ya en este momento tu estudio bíblico. Cuando cruzaba el tercer año de teología, tuve clases con un gran profesor. Él era un ejemplo para todos los alumnos a quienes nos gustaba oírlo. Un día el profesor nos contó a un grupo de alumnos cómo él inició su ministerio. En los primeros años de su ministerio, él enfrentó algunas dificultades. Por haber llegado muy joven al distrito, empezó a oír frases prejuiciosas, como la de un anciano de iglesia que dijo: ¿qué puede enseñarnos ese muchacho? El profesor nos contó que esa frase, en lugar de desanimarlo, lo motivó a prepararse mejor para ganarse el respeto de los hermanos. Al final de su periodo en ese distrito, luego de dedicarse mucho a los estudios bíblicos, a las visitas y a las oraciones, lo homenajearon y lo reconocieron como uno de los mejores pastores que habían pasado por ahí. La dificultad de la edad fue superada con trabajo y dedicación. Muchos jóvenes han enfrentado problemas parecidos. Por llegar inexpertos a las iglesias, los líderes los recibieron con mucho recelo. Timoteo pasó por lo mismo y Pablo le enseñó a superar esa dificultad. Pablo escribió en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 12 al 16, lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Timoteo no era un joven para los patrones de su época. Desde los 15 años servía como asistente del apóstol Pablo. El punto es que en la cultura de su época, cualquier persona en edad de servicio militar, hasta los 40 años, se consideraba muy joven para el ministerio. Los cánones apostólicos establecían incluso que nadie podía ser obispo antes de los 50 años. Por ello, Timoteo sintió en la piel lo que muchos jóvenes ministros sienten hoy: la resistencia de los mayores. Sin embargo, los consejos de Pablo ayudarán a superar esta dificultad.
Es posible que en el año 51 después de Cristo, Timoteo acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Timoteo tendría entre 22 y 27 años aproximadamente. Es poco probable que el apóstol Pablo hubiera permitido a un joven unirse a él para una tarea tan difícil. Por lo demás, sabemos que Timoteo debe haber alcanzado cierto grado de madurez en el primer viaje misionero de Pablo, ya que por entonces Timoteo confesó su fe. Si este cálculo es correcto, ya en el año 63 después de Cristo, Timoteo tendría entre 34 y 39 años. Según Ireneo, la primera etapa de la vida abarca los 30 años y se extiende hasta los 40. Por lo tanto, Timoteo era aún un joven. Además de estos, Timoteo habría sido considerado muy joven para la posición que ocupaba. Era un representante apostólico y como tal, un líder sobre todos los ancianos o presbíteros de las iglesias de Éfeso y sus alrededores. Estos ancianos, como su propio nombre indica, eran personas de mucha edad, o por lo menos edad madura. Y aquí está Timoteo, un hombre mucho más joven, y todavía una persona por naturaleza reservada y tímida, que estaba ejerciendo autoridad sobre quienes eran mayor que él, por 10 y hasta por 40 años más. Pablo vio a Timoteo fiel, firme y sincero, y le escogió como compañero de labor y de viaje. Las que habían enseñado a Timoteo en su infancia, es decir, su madre y su abuela, fueron recompensadas viendo al hijo que habían cuidado unido en estrecho compañerismo con el gran apóstol. Timoteo era solo un joven cuando fue escogido por Dios como maestro, pero sus principios habían sido tan bien establecidos por su primera educación que era digno del puesto de ayudante de Pablo. Y aunque joven, llevó sus responsabilidades con mansedumbre cristiana. Pablo amaba a Timoteo, su hijo en la fe. El gran apóstol sondeaba a menudo al discípulo más joven, preguntándole en cuanto a la historia bíblica, y al viajar de lugar en lugar, le enseñaba cuidadosamente cómo trabajar con éxito. Pablo y Silas, en toda su asociación con Timoteo, trataban de ahondar la impresión ya hecha en su mente de la sagrada y seria naturaleza de la obra del ministro evangélico. En su trabajo, Timoteo buscaba constantemente el consejo y la instrucción de Pablo. No actuaba por impulso, sino con reflexión y serenidad, preguntando a cada paso: ¿es este el camino del Señor? El Espíritu Santo encontraba en él uno que podía ser amoldado y modelado como un templo para la morada de la divina presencia. Timoteo no tenía talentos especialmente brillantes, pero su trabajo era valioso, porque usaba en el servicio del Señor las capacidades que Dios le daba. Su caminar genuino con Dios le distinguía de otros creyentes y le daba influencia. Las palabras del apóstol Pablo a Timoteo son útiles no solo para los jóvenes que quieran trabajar en el ministerio pastoral, sino también para todos los jóvenes que quieren ejercer autoridad espiritual. Quizás te estés preguntando, ¿qué quiero decir con autoridad espiritual? Pues bien, me estoy refiriendo a jóvenes a quienes las comunidades eclesiásticas los observan y les atribuyen características espirituales, tales como consagración a Dios, honestidad, pureza, amor al prójimo, entre otras características. Independientemente de la profesión que ejerzan, los jóvenes pueden ser revestidos de autoridad espiritual si se mantienen conectados con aquel que otorga toda autoridad a las personas, Jesucristo. Los consejos de Pablo al joven Timoteo nos ayudarán a pintar ese cuadro que puede llevar a que los jóvenes sean respetados espiritualmente por su comunidad. Es natural
que la sociedad vea con desconfianza a un joven cristiano a causa de su inexperiencia. Un cristiano debe aconsejar, enseñar y cuando fuere necesario, reprender. Sin embargo, por lo general, los jóvenes de hoy no cumplen fácilmente este papel. Existe un agravante. A veces, las personas mayores no aceptan que los jóvenes les enseñen o los reprendan. Algunos no aceptan permanecer en silencio, mientras que otros se dedican a criticar. Pablo le enseñó a Timoteo que debía silenciar las críticas con su conducta. La Biblia registra en 1 Timoteo 4:12 que ninguno tenga en poco tu juventud. Puede ser traducido también que nadie te menosprecie por ser joven. El joven puede ser respetado, pero él tiene una parte en este proceso. Por eso, vale la pena prestar atención a los 7 consejos del apóstol Pablo a Timoteo. Es muy importante que los jóvenes tengan conciencia del potencial que tienen frente a la vida, como también es igual de importante que sepan que es necesario que cumplan con la parte que les corresponde. Cada joven se debería desenvolver en 3 aspectos. El primero es el aspecto cognitivo. Es necesario prepararse, estudiar, crecer intelectualmente para estar listos delante de los desafíos de la vida. El segundo es el aspecto disciplinario. Es necesario que exista disciplina en todas las actividades de la vida. No solo se trata de jugar, no solo se trata de estudiar, no solo se trata de hacer deportes, etc. Tienen que desarrollar la disciplina para que todas estas actividades estén en su debido lugar y en su debido tiempo. Y el tercer aspecto es la comunión con Dios. Esta comunión hará que se potencien todas las facultades de su vida. En este aspecto, los jóvenes tienen que hacer su parte y Dios ciertamente hará la suya. Ser ejemplo es la primera actitud de un joven que quiere ser respetado y obtener así autoridad espiritual delante de los fieles. Cierta vez leí una frase que decía así: las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Un buen ejemplo es uno de los argumentos más fuertes. Por eso, los pastores inexpertos deben enseñar con sus palabras, pero sobre todo con sus actos. En griego el versículo dice que nadie piense poco de ti. Es decir, Timoteo no debía permitir que nadie lo menospreciara por ser joven. Antes bien, debía hacer que lo respeten por causa de su oficio. Pero esto no debía lograrlo exaltándose o vanagloriándose por sus credenciales, sino comportándose como un hombre consagrado y de consejos y de acciones sabias. El respeto al hombre es proporcional al respeto a su oficio. De ahí Pablo continúa: al contrario que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. De un modo totalmente natural y orgánico, Timoteo debía conquistar el respeto de todos los creyentes. Nota que el apóstol Pablo no dice que Timoteo debe convertirse en un modelo para que los creyentes lo sigan. Es cierto, el joven no puede ser un ejemplo en cuanto a experiencia, pero puede ser un ejemplo en otras áreas, y el texto bíblico las menciona. La primera es en la manera de hablar. El joven necesita preocuparse por el lenguaje que usa. No debe hablar con un lenguaje cargado de giros y expresiones que lo caracterizan más como cualquier otra persona que como un pastor. Naturalmente, no estoy diciendo que un lenguaje rebuscado y sofisticado hará que el joven sea respetado, sino que el joven pastor debe ser coherente en su lenguaje tanto en el púlpito como fuera de él. La segunda área en que el joven debe ser un ejemplo es en su actuar, es decir, en su manera de vivir. Su familia debe ser un ejemplo y su forma de proceder también debería ser ejemplar.
Para los jóvenes pastores, la oración y la consulta constante del manual de iglesia, por ejemplo, serán de gran ayuda en los procedimientos administrativos y cotidianos. La siguiente área en la que el joven debe ser un ejemplo es en el amor. Tengo un amigo pastor a quien le gusta decir la siguiente frase: nada se resiste al amor. Esto es una verdad. Pablo alertó sobre esto. El apóstol está hablando del amor ágape, el amor condicional. Solo quien tenga este tipo de amor por Dios y por el ministerio podrá superar las críticas y las dificultades que aparecerán. Y fue así como el joven Timoteo superó las críticas de los mayores que él. Los jóvenes pastores que sigan este camino también podrán superarlas. La cuarta área en que el joven debe ser ejemplo es en la fe. Esta fe es la indestructible fidelidad a Dios. Cueste lo que cueste, los jóvenes pastores deben mantener la fe incluso cuando los están criticando, como le sucedió a Timoteo. La quinta área en que el joven debe ser ejemplo es la pureza. En este pasaje entendemos pureza como el cumplimiento cuidadoso de los asuntos religiosos. Cuando Plinio el joven, abogado y escritor romano del siglo I después de Cristo, informó al emperador Trajano sobre los cristianos en Bitinia, le escribió: acostumbran a no jurar, a no robar, a no adulterar, a no faltar a su palabra, a no negar una promesa cuando se les llama a responder por ella. Este tipo de pureza hace que las personas de todas las edades respeten a los ministros de todas las edades. El segundo consejo tiene que ver con la lectura. Originalmente este consejo trataba de la Biblia y de su lectura pública que se acostumbraba en las iglesias de la época de Pablo. Aquí el apóstol está enfatizando la importancia de que la palabra de Dios sea la fuente en el culto. Las personas van a la iglesia a oír la Biblia, no a escuchar la opinión del pastor. Ser especialista en la Biblia le dará autoridad al joven pastor. Sin embargo, también podemos aplicar este consejo a otro tipo de lecturas. Quiero ampliar este consejo diciendo que los jóvenes deben ser hombres de lectura. Hay otros libros que los cristianos también pueden disfrutar. La importancia de la lectura es irrefutable cuando el tema en discusión es la educación. Después de todo, aunque cada día surgen novedades tecnológicas, los libros siguen siendo una herramienta esencial para el proceso de aprendizaje y para la formación de buenos alumnos. En el caso del Brasil, según los resultados de la última edición de la investigación Cuadros de la Lectura, realizada por el Instituto ProLibro, la lectura tiene una media inferior a 5 libros por año, y el 30% de los entrevistados nunca compró un libro, lo que aumenta el desafío de incluir esta costumbre en la población. La lectura de libros buenos ayudará al joven y a los más experimentados también a proporcionar más contenido a sus sermones, a escribir mejor e inclusive a hablar mejor. A partir de la lectura podrán argumentar sobre temas que los mayores ya conocen debido a que han vivido más años. El tercer consejo tiene que ver con otra práctica que ayudará a los jóvenes a que sus iglesias y la comunidad los respeten: la exhortación. En este pasaje, exhortar significa confortar, incentivar y amonestar. Es decir, Pablo está hablando de lo que hoy conocemos como consejería. Es necesario que el joven esté cerca de las personas y entable relaciones saludables y respetuosas con ellas. Ser joven no debe ser impedimento para que alguien reprenda a quien está equivocado. Sin embargo, es necesario hacerlo con amor, con prudencia y con base en el texto bíblico. Pablo le aconsejó a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 y 2, dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza.
En este punto, muchos tendrán que lidiar consigo mismos para evitar buscar la popularidad y mantenerse concentrados en su trabajo y en cumplir la voluntad de Dios. La enseñanza es uno de los dones del Espíritu Santo, registrados en 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Esto quiere decir que esta característica de forma especial la concede Dios al pastor cuando está en comunión con Dios. Más que buscar el conocimiento, se trata de dedicar tiempo para estar más cerca del Señor. Después de estar preparado espiritualmente para ejercer la función de la enseñanza, el joven debe estar preparado intelectualmente. El joven pastor que predica sermones con un contenido significativo se ganará el respeto de todos. Como dice el comentarista bíblico Berkeley, en ninguna iglesia puede existir una fe duradera sin un predicador que enseñe. Asimismo, además de enseñar en la iglesia, el joven debe enseñar en las casas y, por supuesto, también con el ejemplo. En el caso de Timoteo, ser pastor es más que una elección personal, es una elección de Dios. Por eso debemos honrar el llamado que recibimos. Debemos hacer valer cada centavo que la iglesia invierte en nuestro ministerio. Los jóvenes ministros deben trabajar aprovechando la fuerza y la disposición que se experimenta en el inicio del ministerio. Aquí hay un principio para los jóvenes de la actualidad. Los dones que recibieron de Dios deben emplearlos para la gloria de Dios. Esta actitud es la que le conferirá autoridad espiritual a cualquier persona. Timoteo fue dotado especialmente para cumplir su tarea. Por eso, el apóstol Pablo prosigue: no descuides el don que hay en ti. Así, Timoteo debe emplear sacando el máximo provecho el don del discernimiento entre lo falso y lo verdadero, y en consecuencia ser apto para exhortar, enseñar y guiar. Timoteo debe usar sus dones cuando administra la palabra y tiene que ejercerlos cuando enseña a otros a predicar. Jamás debe descuidar sus dones. Es una charisma preciosa. Charisma significa don en griego, es decir, es un don especial de la gracia de Dios que el Espíritu Santo le concedió. Estos dos consejos abarcan los aspectos internos y externos y enfatizan el equilibrio que debe haber en la vida del joven. Meditar es algo interno, pero ser diligente es algo que se evidencia en el día a día. Meditar es reflexionar, es pensar, es pasar tiempo orando y planificando. Esto parece simple y obvio, pero a veces el pastor entra en un ritmo tan frenético que no toma tiempo para pensar. El teólogo Berkeley afirma que el gran peligro del líder cristiano radica en la pereza intelectual y en la estrechez de mente. El peligro de olvidarse de estudiar y permitir que sus pensamientos corran por caminos deteriorados. El peligro de nunca salir de la órbita de un número ilimitado de ideas favoritas. El peligro de que las nuevas verdades, los nuevos métodos y el intento de reafirmar su fe en términos contemporáneos simplemente lo incomoden o lo irriten. El líder cristiano debe ser un pensador cristiano o fracasará en su labor. Ser un pensador cristiano es ser un aventurero del pensamiento durante toda la vida. Diligencia es la aplicación que se tiene en el trabajo, pero no trabajamos para los hombres. Debemos recordar que el cristianismo es la verdad en acción. Por eso, los pastores deben estar constantemente en acción. Infelizmente, estamos delante de una generación que presenta poca resistencia ante la frustración y que no está dispuesta a enfrentar dificultades para conseguir grandes objetivos. Es muy importante ser diligente. Es importante entender que las grandes victorias de la vida solo vienen después de grandes esfuerzos. No podemos vivir toda la vida esperando que nuestros padres nos den todo o que las cosas pasen de manera mágica o por suerte.
Cada uno de nosotros necesita trabajar duro por sus sueños, pagar el precio del éxito y entonces disfrutar de los resultados de todo ese esfuerzo. La secuencia que se presenta en este consejo es importante. Primero, el joven debe cuidar de sí mismo, debe cuidar de su vida espiritual, de su familia y de su salud. Una de las mayores tentaciones de un cristiano es estudiar la Biblia solo para los demás. Los jóvenes cristianos deben primero alimentarse para después ofrecer comida espiritual a las demás personas. También sería contraproducente cuidar de la familia de los demás y olvidarse de la propia familia. Una familia bien estructurada llevará a que respeten más al joven pastor. Cuidar de la salud también es muy importante. Tengo un colega que trabajó tanto en su primer año de ministerio que se enfermó gravemente y llegó a correr riesgo de muerte. El diagnóstico para su enfermedad fue agotamiento físico. Sin salud, el joven no podrá alcanzar el respeto necesario de su iglesia. El descanso y la recreación son una parte importante del ministerio. Después que el joven haya cuidado de sí mismo, entonces puede cuidar de la doctrina. Debe tener celo por los principios y por las normas locales y, más que eso, debe ser un promotor de las doctrinas bíblicas, predicándolas también desde el púlpito. Según la OMS, la salud no significa ausencia de enfermedades, sino más bien el completo bienestar físico, mental y social del individuo. Sabiendo eso, busca medicina preventiva que, como su propio nombre lo dice, evita la aparición de lesiones y enfermedades. Cuidarse a lo largo de la vida resulta en disminución de gastos en medicamentos, mejora de la condición de vida, aumento de la producción y valorización de la vida familiar en la tercera edad. Si los jóvenes siguieran los consejos del experimentado apóstol Pablo, no serán criticados por mucho tiempo a causa de su edad. Las personas de mayor edad en la iglesia comenzarán a respetarlos sin prestar atención a su fecha de nacimiento. El texto del apóstol Pablo contiene algunas promesas que podríamos llamar también consecuencias para quienes apliquen en su vida los 7 consejos. Pablo asegura en el nombre de Jesús que el progreso del joven pastor se manifestará a todos y que el ministro se salvará a sí mismo y a los que le oyen. Seguir los consejos bíblicos brinda seguridad a los jóvenes pastores, a su familia y a la iglesia. Así como Timoteo, los pastores jóvenes que siguieran los consejos de Pablo serán muy exitosos en el trabajo y en el respeto de todos en su comunidad. Así es que decides el día de hoy aceptar estos consejos de la Biblia y del apóstol Pablo y aplicarlos en tu vida. Yo espero que sí. Que Dios te bendiga.